Buenos días. Vamos a empezar. Hoy es viernes. Ya estamos en la última parte de la segunda unidad, la cual trata sobre proyecciones escalares y vectoriales. Las proyecciones son lo que vimos el día de ayer, que son las, como que las sombras que un vector proyecta sobre otro. Estas proyecciones tienen relación con el producto punto o el producto escalar de vectores y vamos a verlas constantemente en el curso de física, en el cálculo de las componentes de fuerzas, pero quizá no con la fórmula que les mostré, sino de una forma más sencilla, más práctica, a través de unas tablas. Aplicaciones de las proyecciones, claro que las hay. En el cálculo del trabajo mecánico, también los hay para cálculo de energía, la energía que almacena un campo electromagnético es a través de un producto punto, y el producto punto de vectores es básicamente proyecciones de un vector sobre el otro. Bueno, aplicaciones de todo esto que estamos viendo las hay, principalmente en física, y la física está en todos lados. Si no supiéramos física, pues el mundo sería muy distinto de lo que es hoy. Hoy va a ser la última clase de la unidad 2, muy sencilla. Vamos a empezar. Y vamos a encontrar algo curioso. Bien. Bueno, antes de eso, necesito las fórmulas de ver. Esto es después necesito de acá. Proyección de sobre B. Ok. Sí. No se puede. Bueno, no importa. Las pongo aquí. Voy a necesitar la de la proyección, la proyección escalar, no la vectorial. Veamos que la proyección del vector A sobre el vector B es igual, bueno, esto normado, así, es igual al producto punto de estos dos vectores dividido entre la norma del vector que se está proyectando. Bien. Si yo quiero saber el vector asociado a esta norma, simplemente debo multiplicar por el vector unitario b, el b cachucha. Sería b vector sobre la norma, pero no necesito eso. Voy a necesitar solamente esta forma. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, el día de hoy vamos a imaginarnos un plano, sí, de esos que hemos visto. Este plano está en el espacio. Imagina que aquí está tu origen. No importa. Este plano tiene la siguiente ecuación. AX más BY más CZ más D igual a 0. Esta criatura es la ecuación del plano. Bien. A, B, C y D son constantes. Y vamos a imaginarnos, bueno, este plano tiene un vector normal. El vector normal sería este de aquí. Este vector recuerda que lo atraviesa a 90 grados. Este vector normal
viene dado como A, B, C. Ese A, B, C son los mismos que aparecen aquí en la ecuación del plano. Vamos a suponer nosotros un puntito. Pasar esto. Así lo pongo para que no me estorbe. Y vamos a imaginarnos un punto arriba del plano. Realmente este vector yo lo puedo poner en cualquier lado. Lo puedo poner aquí, siempre y cuando lo atraviese a 90 grados. Lo puedo poner por acá. Lo puedo poner por acá, por acá, por acá, por acá. No importa. ¿Bien? No importa. Imaginemos que esté ahí. Es lo mismo. Vamos a suponer un punto. Este punto de aquí le vamos a llamar punto P1. El cual tiene coordenadas conocidas x1, y1, z1. Así. Bueno, lo que quiero calcular esta vez es la distancia que hay del punto P1 al plano. La distancia más corta. No es esta, tampoco es esta, ni esta, ni esta. Debe ser la distancia, en este caso, ¿cómo decirlo? Una línea imaginaria que corta 90 grados al plano, ¿verdad? Esa es la distancia más corta en que hay entre el punto 1 y el plano. Así. Esta distancia voy a llamarle D. Y quiero saber cuánto vale. Eso es lo que vamos a calcular hoy, esta distancia D. Es decir, pero ¿cómo es posible calcular eso? Sí, es muy fácil. Vamos a utilizar las proyecciones. ¿Vale? Bueno. Mi objetivo es calcular esta distancia, la distancia más pequeña que hay entre el plano y ese punto conocido. El punto conocido tiene coordenadas las que tú quieras. El plano también es el que tú quieras. Este problema puede resolverse de dos formas, con geometría analítica y con vectores. Y lo vamos a hacer con vectores porque es un método mucho más rápido, mucho más práctico, incluso más elegante que el de geometría analítica. Geometría analítica es para cavernícolas, ¿bien? Entonces, vamos a calcular esta criatura. Para esto, yo vamos a hacer lo siguiente. Voy a trasladar el vector n de tal forma que coincida con esta distancia. Así. Bueno, el vector n no necesariamente mide lo mismo que esa distancia, ¿sale? Ese vector n es aleatorio, pero no exactamente la distancia que hay aquí. Aunque lo voy a dibujar nuevamente. Aquí. Imagina que este es tu vector n. Es el mismo, solamente que está trasladado. Y aquí corta a 90 grados. Voy a dibujar un punto sobre el plano, un punto arbitrario, un punto X, Y, Z. Ese punto arbitrario, imaginamos, voy a borrar este de aquí que me está estorbando mucho. Esto. Ya me estorbas. Y voy a dibujar aquí un punto. Este de aquí. Este punto vive en el plano. Este punto voy a ponerle el nombre P0. Tiene coordenadas X0, Y0, Z0. ¿Bien? Como el punto P0 está dentro del plano, significa que las coordenadas de este punto satisfacen esta ecuación, ya que está dentro de él. Y voy a unir el punto P0 con el punto P1 a través de un vector. Este de aquí. Bien. Este vector vamos a llamarle B, porque sí. Puedo calcular las componentes del vector B a través de la fórmula de siempre, punto final menos punto inicial. Bueno, ahora
¿De qué me sirven estos vectores? El vector B y el vector N. Pues seguramente ya se dieron cuenta. Aquí es el vector N, es el que está en amarillo. Entre el vector B y el vector N hay un ángulo, que es este de aquí, un ángulo θ. No sé cuánto vale, pero no, de momento no lo necesito. Vamos a poner claro qué es lo que vamos a calcular. Vamos a determinar una fórmula para la distancia de un punto P1 cuyas coordenadas son x1, y1, z1 al plano con ecuación ax más by más cz más d igual a 0. Esto es lo que queremos. La ecuación de, bueno, la fórmula, una fórmula que me dé esa distancia. Y esa fórmula la voy a obtener con las proyecciones. Si se dan cuenta, la distancia D, que es la separación entre el plano amarillo y el punto azul que está aquí, esa distancia viene siendo una proyección del vector B sobre el vector N. Es la sombra que está proyectando. Bien, vamos a calcular el vector B. Aquí el vector B es igual a punto final menos punto inicial. El punto final, en este caso es el punto 1, el punto inicial es el punto 0. El punto 0 está sobre el plano y viene dado por esta expresión. Bien, sustituyo las coordenadas. El punto 1 tiene estas, el punto 0 tiene estas. Es resta de vectores, ¿verdad? Componente a componente. Y esa resta quedaría, la pongo aquí abajo, x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. Bueno, ese es el vector B. El vector n, yo lo conozco. ¿A qué es igual el vector n? El vector n tiene componentes a, b, c. Ese vector yo lo obtengo a través de la ecuación del plano. Son los coeficientes principales de la variable x, y, z respectivamente. Bueno, entonces ahí queda. Y nos damos cuenta que esta distancia d es la proyección que hay del vector b sobre el vector n. Es la sombra que está proyectando sobre este. Es como si tú lo vieras en esta dirección. Si tú lo ves así, la distancia, tú no vas a ver el vector b inclinado, tú vas a ver el vector b así, vertical. Y esa distancia vertical es exactamente esta de aquí, la distancia d. ¿Sí? Entonces, tenemos una expresión para la distancia d. Lo ponemos aquí, lo que les he comentado. La distancia del punto P1 al plano es la proyección del vector B sobre el vector N. Y como es una distancia, una proyección, perdón, tendremos lo siguiente. Esa distancia D es igual a la norma de la proyección del vector B sobre el vector N. Pero yo tengo una fórmula para esta proyección, que es justamente la de aquí arriba. En lugar de A es B y en lugar de B es N. Solamente sustituyo. Y te siguiente. Aquí sería igual a D punto N partido por la norma. Sustituyo. ¿Quién es el vector B? El vector B es esta criatura. Y producto punto
con el vector n, y el vector n es a, b, c. Todo esto dividido entre la norma de n. La norma de n es calcular el Pitágoras de este vector. Y sería la raíz del componente x al cuadrado más componente y al cuadrado más componente z al cuadrado. Hacemos el producto punto. El producto punto es multiplicar componente a componente y sumar esas componentes. Bien, tendremos lo siguiente. Voy a hacer una lámina. Y tendremos que esa distancia es igual a veces la componente x del vector b sumado con b veces la componente y más c veces la componente z. Y todo esto dividido entre la raíz cuadrada. Es una fórmula totalmente general. Hay que hacer las cuentas, obviamente, hay que multiplicar este A por esto, este B por estos, este Z por estos. Bien, si tú lo haces así rápidamente, voy a emitirlos de tal vez, quedaría. Los términos positivos son los que resultan de multiplicar el A por X1, B por Y1 y C por Z1, son estos de aquí. Los demás son negativos, mira, hay un negativo ahí. Ese negativo lo voy a factorizar. Bien, sería A X0 más B X0 más C Z0. Y todo dividido entre la raíz. Bien. Sin embargo, recordemos esto, que el punto 0, cuyas coordenadas son estas de aquí, está sobre el plano. Entonces, satisface la ecuación de este. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que la ecuación del plano era, bueno, es esta. Sin embargo, como el punto P0 está dentro del plano, las coordenadas x, y y z de este punto satisfacen esa ecuación. Por lo tanto, donde yo vea x puedo poner x0, donde yo vea y puedo poner y0, y donde yo vea z puedo poner z0. Pero la ecuación no es esta nada más, incluye el término d, está igualada a 0. Y mira algo curioso. Esta suma de estos tres términos aparece aquí, en la fórmula que estamos calculando. Entonces, esa suma yo la puedo reemplazar. De esta misma ecuación tendría lo siguiente. Si yo despejo la suma, tendría que AX0 más BY0 más CZ0 es igual a menos D, ¿verdad? El D pasaría restando. Y ese menos D lo voy a sustituir aquí, en este paréntesis. Es una cosa mucho más breve. Entonces, todo esto vale menos D. Pero afuera hay otro menos. Menos menos te da más. Y agarro ese lado porque solamente se va a ir para atrás. La distancia sería esta criatura. Partido por y aquí está. Esta es la distancia que hay de un punto a un plano. ¿Vale? Fácil. ¿Ya? Ahí está mi fórmula. La distancia sabemos que siempre es positiva, ¿verdad? Sin embargo, esto que está aquí adentro puede darte negativo. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado? Pues que si es negativo, tomando un valor absoluto, porque es una distancia. Entonces lo ponemos aquí de una vez. Valor absoluto. ¿Vale? Así, muy fácil. Es algo inmediato. Y esa fórmula, ¿como para qué me puede servir? Pues, aplicaciones sí, seguramente tiene. Puedo yo calcular, por ejemplo, la distancia que hay entre dos planos. Dos planos paralelos. Porque si no son paralelos, entonces en un punto van a chocar.
no en un punto, en una recta, en una recta. El día de ayer encontramos el ángulo entre planos, ¿se acuerdan? Y los planos chocan no en un punto, sino en varios puntos, y esos puntos generan una línea recta. Entonces es un poco más, la intersección es más complicada que un solo punto. Entonces, un ejercicio sencillo. Vamos a aplicar esta fórmula que nos encontramos. Vamos a calcular la distancia del punto, se me ocurre el 1, 2, 3 al plano, menos 3x más 4y más 5z menos 8 igual a 0. ¿Bien? Este es un ejercicio. Lo puedo graficar. Creo que no les he enseñado cómo graficar planos. No es tan complicado. Para graficar planos un poco más preciso, hacemos lo siguiente. Tenemos aquí los ejes coordenados x, y, z, los ejes negativos. Así, ¿bien? Quiero localizar este plano. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, para encontrar el plano, lo que vamos a hacer es la idea, calcular las intersecciones del plano con los ejes coordenados. ¿En dónde corta sobre el eje X? No lo sé. Supongamos que corta aquí. ¿Dónde corta con el eje Y? No lo sé. A lo mejor corta acá o corta aquí. Y con el eje Z, a lo mejor aquí. Cuando tú tienes 3 puntos en el espacio, los puedes unir. Y aquí está tu plano. Claro, esto se debe extender indefinidamente. Bien. Entonces, para graficarlo, necesitamos encontrar los cortes con los ejes coordenados. ¿Y cómo localizo esos cortes? De la siguiente forma. Tu ecuación es esta de aquí. Menos 3x más 4y más 5z menos 8 igual a 0. Bien. Tú quieres el corte en x. El corte en el eje x. En el eje x, un punto sobre el eje x está aquí. ¿Qué coordenada y tiene un punto aleatorio sobre el eje x? Se desvía del eje x. Por ejemplo, este puntito tiene coordenada y. Este de acá tiene coordenada y. El origen tiene coordenada y. Todos ellos tienen una coordenada x, pero tienen una coordenada y igual a 0. Bien. Y tampoco tienen coordenada z, ya que viven sobre el eje x. Solamente tienen esa parte. Lo mismo pasa con los puntos que viven sobre el eje y. Solamente tienen coordenada y. Coordenada x sería 0, coordenada y un numerito, y coordenada z también 0. Lo mismo sucede con puntos sobre el eje z. Tendrían coordenada 0 en x, 0 en y un número z. Bien. Entonces, si tú quieres la intersección o el corte en el eje x, ¿qué debemos hacer? Debemos anular simultáneamente y y z en la ecuación. Si tú lo haces, este se muere, este se muere, y despejamos x. El 8 de aquí pasaría sumando, y este menos 3 pasaría dividiendo. Y de esta forma encontramos el corte en x. Tendrías que x es igual a menos 8 tercios. Bien. Corte en el eje y. ¿Qué pasa sobre el eje y? Pues resulta que los puntos son igual a z y son igual ambos a 0. Se muere x, se muere z, despejo a la y, el 8 pasa sumando y el 4 pasa dividiendo. Y tendrías entonces que y vale 8 cuartos, es decir, 2. Y el corte en z, en este eje, tanto x como y valen 0. Entonces, este se ejecuta, este también, el 8 pasa sumando, el 5 pasa dividiendo, y tendremos que z es igual a 8 quintos.
8 quintos es 1.6. 8 tercios negativo es menos 2.67 aproximadamente. Bien. Localizamos estos puntos. Menos 8 tercios en X, 2 en Y, 8 quintos en Z. No está a escala la cosa. Aquí está en X, por aquí está en Y, y en Z está por aquí. Bien. Entonces el plano pasa por estos tres puntos. Aquí está el plano. Es una parte del plano, ¿verdad? Pero que recuerden que esta cosa se extiende en todos lados. Está en el octante 2. Octante 1 es cuando X y Z son positivos. Octante 2 sería este de aquí. Octante 3 el que está acá atrás. Octante 4 acá. Octante 5 el que está abajo. 6 el que está atrás, abajo. 7 el que está abajo del 3 y 8 el que está abajo del 4. Las regiones del espacio se llaman ahora octantes, ya no cuadrantes, porque estamos en el espacio. Hay 8 regiones. ¿Y dónde está el punto 1, 2, 3? El punto 1, 2, 3, supongamos que sea este. Este es el punto 1, 2, 3. Bien. Yo quiero saber esta distancia. Esa es la distancia D que voy a calcular. El plano que está ahí en rojo tiene su vector normal, su vector n. ¿Cuánto vale ese vector n? Es muy fácil de identificar. Lo obtengo de la ecuación del plano. En este caso mi n es ABC. Pero A, B y C son los coeficientes de X, Y y Z en la ecuación del plano. Menos 3, más 4, más 5. Bien. Sería aquí 3, más 4, más 5. Ya tengo el vector n. ¿Por qué lo necesito? Pues porque aparece aquí. Fíjate, está aquí abajo. Bien. ¿Quién es X1, Y1, Z1? ¿Quién es D? Bueno, X1, Y1, Z1 son las coordenadas del punto. Y la D es el término que está aquí, en la ecuación del plano, es en -8. ¿Vale? Entonces ya tengo todo. Solamente hay que reemplazar. Ya no cabe, lo hacemos por acá. Y la ecuación, no la ecuación. No le voy a copiar la ecuación del plano. Menos 3, 4, 5. Tengo 3, menos 3, menos 4, menos 5, menos 0. Y el punto de interés, que es el 1, tiene coordenadas 1, 2, 3. Recordemos que el vector n es menos 3,4,5. Bien. La distancia d sería entonces igual a lo siguiente. Es un valor absoluto. ¿De quién? Sigue la fórmula, no te inventes cosas. A por x1. ¿Quién es A? A es la componente x del vector n. Sería menos 3. X1 es la coordenada de x del punto. 1. Más b por y1. B es la componente y del vector n, que es 4. Y la coordenada y del punto es 2. Más c, que es la componente z del vector n, multiplicada por la coordenada z del punto. A esto le debo sumar el punto D. El punto D es el término independiente de la ecuación del plano, que vale en este caso menos 8. Cierro el valor absoluto, dividido entre la norma del vector n, descifrado desde esta criatura. Bien, raíz. Puntitas. Arriba queda menos 3, más 8, más 15, menos 8, valor absoluto, sobre 9 más 16 son 25, y 25 más otro 25, raíz de 50, ¿verdad? Aquí pasa algo mágico. Aquí te da 15 menos 3 es 12. Entonces sería 12 dividido entre raíz de 50. Y si tú lo aproximas, tendrías que esto es aproximadamente 1.7. Bien.
Terminamos. Eso era todo. Solamente sustituir. Claro, debes identificar quiénes son tus vectores, quién es tu punto, quién es la ecuación del plano. Bien, sí, es una fórmula muy simple. Se sustituye, pero hay que saber utilizarla. No hay que adivinar, solamente hay que comprender bien quiénes son cada uno de esos elementos. Y listo. Con esta fórmula, no solamente calculo distancia entre un punto y un plano. Puedo calcular, a lo mejor yo tengo un plano por aquí y tengo otro por acá, paralelo. Como son paralelos, no van a chocar. Puedo calcular la distancia que hay entre ellos. ¿Qué ingredientes necesito? Necesito la ecuación ya sea de este o de este plano. ¿Por qué esa ecuación? Pues porque aparece en mi fórmula. Aparece como AX más BY más CZ más D. Necesito eso. ¿Qué más necesito? Necesito un punto. Un punto, ya sea este de aquí o este de acá. Si yo tengo esas dos cosas, ya la hice. Puedo calcular esa separación de. ¿Sí ven? ¿Qué otra cosa puedo obtener con eso? Puedo calcular la distancia entre dos rectas también. Entre dos rectas. Puedo imaginar que ahí tengo dos rectas sesgadas. Sesgadas significa que no chocan en ningún punto del espacio. Esas rectas yo puedo calcular su distancia. ¿Cómo lo hago? Puedo suponer que, como son sesgadas, no van a chocar, que viven sobre un plano. Y la otra también. Y como son sesgadas y no chocan, es equivalente a decir que viven en planos paralelos. Otra vez, distancia entre planos. Y esa distancia la calculo con mi fórmula de aquí, de acá. Bien. Muy fácil. Todo esto se puede hacer. Estas son aplicaciones geométricas. Aplicaciones en otros campos, sí las hay. De momento no se me ocurre. Pero pues, seguramente en ingeniería no industrial, ¿verdad? Sí las va a ver. Bueno, pues esto es lo de hoy. Con esto yo termino la segunda unidad. No es tan complicada, solamente son operaciones con vectores, producto punto, producto cruz, sumas restas y un poco de proyecciones, así como ecuaciones paramétricas de la recta y del plano. Es todo lo que se ve. Muy sencillo. La siguiente unidad trata sobre funciones vectoriales. Ya vamos a graficar funciones, pero cuyos argumentos no son x, ni y, ni z, y tampoco un parámetro. El argumento de esas funciones son vectores. ¿Cómo graficamos una función vectorial? A esas funciones vectoriales le podemos aplicar cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral que ya sabemos. Vamos a ver geometría diferencial. La geometría diferencial de curvas es muy importante, ya que si tú conoces tres vectores muy importantes de una curva llamado vector tangente, vector normal y vector binormal, tú sabes, o bien tú puedes conocer la curvatura, la torsión, qué tanto se tuerce la curva, qué tan curva es esa curva o qué tan plana. Eso es muy importante, por ejemplo, en las órbitas de satélites. Saber la trayectoria de algunos satélites o simplemente de una partícula que se está moviendo en el espacio. Eso lo vamos a ver en la unidad 3. Y para eso se necesita un poquito de cálculo diferencial. ¿Sale? Entonces repasen sus derivadas. Empiezo el día martes conmigo. Pues sí, el día martes. Bueno, vamos a dejarlo aquí y pasamos a esa extensión.